Volvemos a Metrópolis. La clave me escucha. 12 de la tarde, 37 minutos, 12 de la tarde, 37 minutos y estamos de vuelta. Y este sonido tradicional nos indica que tenemos un contacto telefónico. A propósito del tema con que cerramos el bloque anterior, de la situación que está viviendo el tenista nacional Nicolás Jarry, nos vamos a comunicar ahora con el doctor Bernardo Chernilo, que es el presidente de la Comisión de Doping en Chile. De doping en nuestro país. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar quisiera colocar en la posición que corresponde. Yo no pertenezco a la Comisión Nacional de Control de Doping. Yo soy el presidente de la Comisión de Pan and Sport. Perdón. Ahí está. Más importante. Que es bastante más grande. Perdón, bastante más importante, doctor. Perdone. No creo que sea más importante. Cada uno con su función y la hace bien, es importante. Y sobre todo en este caso, donde la Comisión Nacional creo que es la que tiene que utilizar esto, trabajar con esto para solucionar o por lo menos disminuir el problema a nivel nacional y mundial. De acuerdo a su experiencia, doctor, lo estamos conversando acá antes de hacer el llamado, en general, cómo ha avanzado tecnológicamente el mundo en los últimos años, en las últimas décadas, cuando ocurren estos temas, a lo que se puede apostar si uno confía, digamos, en el discurso del deportista, en este caso de Nicolás Jarry y de su grupo de trabajo, a lo que se puede apostar es a tratar de tener el castigo lo más bajo posible si se logra comprobar que aquí hay un error de un laboratorio por hacer una vitamina, en este caso, que es lo que dice Nicolás Jarry, que podría haber tenido una contaminación, pero es imposible ya a estas alturas pensar que las cosas se den vuelta como pasaba, qué sé yo, hace 30 años cuando se hacía con una muestra B o cuando se decía así, en realidad se equivocó el organismo y la verdad es que no hay castigo alguno. Eso ya no pasa, ¿no? No, y sobre todo en el laboratorio donde se hizo el examen, con Canadá, Montreal, con Cristiana Jot, que es una mujer experta en control de doping de nivel mundial, no hay ninguna posibilidad. Y en ese sentido, doctor, el escenario al que se enfrenta Nicolás Jarry es desde un mínimo de 5 meses, si es que se llega a comprobar que hubo esta contaminación y que fue, digamos, un doping no buscado, hasta los 4 años, que es el máximo de condena posible, ¿no? Sí, eso depende de cada una de las federaciones internacionales. ¿Ya? Aquí hay 2 niveles de castigo, por decir así. Un nivel es el nivel competitivo, el evento donde está compitiendo se lo excluye del evento. Esa es una cosa. Y la información pasa a la Federación Internacional, donde ella aplica su reglamento y su código de castigo. Y déjeme preguntarle algo que puede parecer un poco absurdo, y a lo mejor lo es, pero puede ser interesante. Si se comprueba esta contaminación de parte de un laboratorio, igual las responsabilidades del deportista, ¿tiene como el deportista antes de ingerir esta vitamina hacer una revisión un poco más exhaustiva de lo que está consumiendo y lo que no, o es prácticamente imposible? A ver, lo que normalmente se hace es que el deportista ingiere o toma lo que su equipo médico le da. Uh-huh. Y el equipo médico debe estar al tanto de los contenidos de cada una de las cosas que le da a su deportista. Pero, por ejemplo, es recomendable cada vez que llega, estoy pensando solo con sentido común, un frasco pedido para vitaminas, por ejemplo, como fue en este caso, a un laboratorio en Río de Janeiro. Es importante, por ejemplo, que el equipo técnico que está al servicio de ese jugador revise antes esto, pastilla, claro, frasco por frasco. ¿Se puede hacer eso o no? A ver, eso es prácticamente imposible. Ya. Es como decir, cuando tú te vas a tomar una Coca-Cola, ver que el contenido de esa botella de Coca-Cola sea exactamente el que tiene adentro. Tendrías que mandar, cada vez que tomas una Coca-Cola, analizar la Coca-Cola y saber que lo que contiene es lo que dice su descripción. Una especie de gente que trabaja para el rey en la corte, como midiendo antes el alimento que va a tomar. Estoy pensando en eso, pero es muy difícil por tiempos y por costo. Y por costo, supongo, ¿no? Y no solo por costo, sino que por responsabilidad del laboratorio que fabrica el producto. Doctor, ¿cómo está? Lo saluda Rodrigo Gómez. A ver, este es un tema muy técnico que uno pregunta bastantes cosas desde la ignorancia, pero partamos diciendo que las
sustancias que se encontraron son estanosol y lingrandol. ¿Cómo funcionan estas sustancias y cuáles son los beneficios que le podrían generar al deportista? A ver, en primer lugar, el estanosolol es un anabólico sintético bastante antiguo, ¿ya? Y su efecto es aumentar la posibilidad de anabolismo, o sea, producción de proteína y su velocidad de recuperación en casos de agotamiento, en casos de accidentes, de esguinces, de desgarros musculares. El caso más emblemático del estanosolol, te recordarán, ¿no es cierto?, fue el de Ben Johnson. Claro. Y que perdió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos a partir de eso. Sí, no solamente eso. Perdió algo fuera de la medalla de oro, ¿no es cierto? Recordarán que la Ferrari le iba a colocar su nombre al modelo, y tengo entendido por lo que relata la historia que Ben Johnson iba a recibir del orden de los $10 millones. Claro. Perdió bueno, muchas cosas, perdió su carrera desde luego. Y perdió el honor y el orgullo también, muchas cosas que Exacto. también... Ahora, el otro producto, Ligandrol es un facilitador de los receptores hormonales de anabólicos, o sea, mejora la captación por parte del deportista del anabolizante, y también está dentro de la lista de sustancias prohibidas por la WADA. Ahora, esa lista de sustancias prohibidas tiene que ver con determinado volumen y determinada cantidad. ¿Es razonable la disculpa en términos de decir es tan poco, es tan bajo el nivel o la cantidad de esta sustancia en las pastillas que se habría tomado Jarry, que por lo tanto no conforman doping? ¿O una vez establecido de los tribunales que hay esa sustancia en determinada cantidad, ya no hay nada más que hacer? A ver, eso tiene que decidirlo la comisión disciplinaria, donde me imagino que están ahora todos los antecedentes. Y hoy por hoy esto está en un plano netamente judicial. ¿En qué sentido? Pasa la parte médica y empieza a trabajar lo que es la parte legal con abogados, etcétera. Y para entender bien, doctor, todos los que estamos escuchando, ¿cómo se puede producir, si es que se puede producir, esta contaminación de la que se habla en un laboratorio? ¿En qué momento del proceso se produce? ¿Tiene lógica que se produzca 2020, 2019, digamos? Expliquemos un poquito eso para entenderlo bien, esto de la contaminación química en un producto. A ver, yo tampoco lo entiendo, porque un laboratorio debe tener tal seriedad, sobre todo en la fabricación de sus productos, que tiene que tener muy claro cuáles son las composiciones de cada una de las cosas que vende. ¿Ya? Y contaminar un polivitamínico con estanosolol por accidente no me parece lógico, no me parece serio de un laboratorio de prestigio mundial. ¿No le parece posible tampoco? Es posible, todo es posible. Pero ¿cómo tendría que ser para ir hasta lo más básico de esta situación? ¿Tendría que ser que los aparatos en los que se construyó, se armó la pastilla, ya estaban contaminados, no se limpiaron, qué sé yo? Exactamente, es eso. Y, doctor, estamos conversando con el doctor Bernardo Echelnilo acerca de la suspensión de doping de Nicolás Jarry. El porcentaje que tiene Nico Jarry en esta muestra, bueno, evidentemente hace que sea doping. ¿Sabemos qué porcentaje fue? ¿Cuánto es la cantidad que tuvo? Sí, fue una cantidad bastante baja, del orden de los nanogramos. Ya, pero son nanogramos que finalmente igual, lamentablemente para él, salen en la muestra, o sea, en el control, en el examen. Exactamente. Ya, entonces ahora tenemos que esperar, va a haber una muestra B. Nicolás Jarry pidió la muestra B, eso es lo primero que hay que esperar, y después ver si se logra comprobar que fue una contaminación cruzada o no. ¿Esos son los pasos a seguir que tenemos ahora en adelante para Nico Jarry? A ver, primero la información llegó a la comisión médica del tenis y a la Federación Internacional. Esta información pasa a la comisión disciplinaria, que es la que tiene que juntar toda la documentación y citar a declarar al deportista, si es que este así lo quiere, o a su equipo de asesores médicos, técnicos, etcétera. En esas condiciones, la comisión disciplinaria decide y el deportista puede solicitar la muestra B. Y recibiendo la muestra B, ya el deportista
tiene que asumir lo que la comisión sugiera al ejecutivo de la Federación Internacional de Tenis. Doctor, ¿y a usted la explicación que dio Nicolás Jarry le cuadra, le hace sentido o cree que es una explicación un poquito legal para tratar de bajar su castigo? Esas son opiniones personales. Yo creo que, Nicolás Jarry es un hombre al cual conozco a su padre muchos años, es un hombre, un deportista de una trayectoria impecable. Puede haber un accidente ahí que esté favoreciendo la aparición de esta sustancia. Doctor, conversábamos antes de establecer el contacto con ustedes casos relativamente parecidos que han hecho casi todos los medios una especie de recuento de casos de doping últimamente en el mundo del tenis, y siempre llama la atención lo que pasó con Argentina hace un tiempo, que fueron castigados por distintas formas de doping: Coria, Chela, Puerta y Cañas, de la misma generación, el mismo deporte, el mismo periodo. En su experiencia, ¿eso tiene que ver con algo que es un poco mayor que una mera casualidad? ¿Tiene que ver con una fórmula de trabajo que en algún momento buscó este tipo de situaciones? Lo más probable, usted lo está diciendo clarito lo que está pasando. Sí, porque hacíamos el paralelo, obviamente guardando las enormes distancias con lo que pasa, por ejemplo, con el deporte ruso en distintas etapas de la historia y actualmente también, pero obviamente cuando en el mismo periodo, en el mismo deporte, 4 tenistas de la misma edad caen en lo mismo, es como pensar que desde arriba hay algún manejo, que no es el caso, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Jarry. Bueno, ¿qué puedo agregar a eso? Nada. ¿Está de acuerdo? Doctor, para terminar un poquito, porque efectivamente estamos de acuerdo todos un poco lo que plantea Felipe, en el mundo general, ¿el doping tiende a disminuir o se ha ido sofisticando y cada día hay que tener más ojo y cada día hay que ser más exhaustivo en los exámenes? A ver, eso es lo que tú dices es real, en el sentido de que el control de doping cada vez se sofistica más, es más sofisticado, con sustancias diferentes, cada vez es más complicado, sobre todo con la aparición de nuevos medicamentos. Ya recordemos que antes la lista de sustancias prohibidas cabía en una página o en una hoja de oficio. Hoy día la lista de la UADA tiene todo un documento de 200 páginas, 150 páginas, donde aparecen las sustancias prohibidas, las nuevas, las que van a tener. Recordemos que no solo hay sustancias prohibidas, hoy día hay métodos prohibidos, hay manejos prohibidos, como el black doping, como el manejo físico de la orina, el manejo físico de la sangre, etcétera. Y en ese sentido, doctor, perdón mi ignorancia, pero hoy, por ejemplo, los laboratorios están obligados y cumplen más o menos esos requisitos de cada nuevo producto que terminan de investigar y que lanzan al mercado, mandárselo a estas instituciones para decirle, ojo que esto tiene tales componentes que podrían ser de los que le interesan a usted, o no existe legalmente esa obligación. No, esa obligación no existe. La UADA es la que investiga. Ya está en manos de el organismo que tiene que buscar el doping, buscar información en los laboratorios, digamos. Exacto, y cada año la UADA saca su lista de sustancias y métodos prohibidos. Y doctor, para ir cerrando un poquito, la responsabilidad del cuerpo médico, en este caso de Nicolás Jarry, pero vamos a la generalidad, en un equipo de fútbol, ¿la responsabilidad siempre es del deportista o el cuerpo médico también tiene alguna responsabilidad, algún castigo? Justamente es una de las modificaciones que se está haciendo por parte de la UADA al reglamento, en el sentido de incluir dentro de los amonestados, dentro de los castigados, el equipo técnico del deportista, si así se demuestra. Porque cada deportista hoy día no es como antes, que era un deportista aislado, sino que tiene un equipo de entrenadores. Multidisciplinario. Exactamente. Entonces, si se demuestra que alguno de ellos fue el que por ignorancia o con mala intención le dio algún medicamento, también está viéndose la posibilidad de castigarlo. Muchísimas gracias, doctor, por recibir nuestro llamado, ilustrarnos y abrirnos los ojos respecto de algunos temas donde uno efectivamente no tiene toda la información como para analizarlo, sobre todo con cosas que cambian tan rápido tecnológicamente como es todo lo que tiene que ver con el doping. Justamente, yo creo que hay que dejar en claro una cosa, que el mejor método para disminuir el doping a nivel mundial
es la educación, la enseñanza, la docencia. Es el mejor método para que todas estas lacras disminuyan. Gracias, doctor, un abrazo. Muchas gracias. Dale. Gracias, hasta luego. Que esté bien, ahí estaba el doctor Bernardo Chernilo, entonces, comentando el tema del momento en el deporte chileno que tiene que ver con el doping, o supuesto doping, de Nicolás Yarri. Me parece interesante lo que dice el doctor respecto a la responsabilidad del equipo multidisciplinario, cuerpo médico, o quien sea el que esté, que sea parte un poquito del que... O sea, no está en duda la responsabilidad. No, pero responsabilidad hay. El tema es qué se hace en términos de reglamento con los castigos y hasta dónde llegan esos castigos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo era futbolista profesional, en los equipos que estuve, ya sea Palestina, Universidad Católica, la selección chilena y en Estados Unidos, todos los años el doctor nos hacía una charla y nos hablaba acerca del doping y no nos leía cada una de las sustancias, pero nos decía, tengan cuidado, cada medicamento que sea automedicado se arranca de nuestra responsabilidad. Pero era como esos mensajes que se pusieron de moda en Twitter últimamente que decían, no vayan a tomar esto porque los va a hacer correr mucho. No, porque efectivamente el castigo del doping en esa época era un año de castigo. O sea, nadie está dispuesto a perder, no sé, el 10% de la carrera que un año por un doping y quedas marcado para siempre. Entonces se hacía una charla educativa, informativa, pero nos decía siempre, él decía, la responsabilidad siempre va a ser de ustedes. Aquí los castigos son 100% para el deportista, el entrenador que sea, el paramédico, el doctor, el psicólogo, da lo mismo, no van a tener ninguna responsabilidad. Entonces me parece bien que si se demuestra que hay una responsabilidad de algún, o sea, de alguien que está insinuando, que está aportando la droga en este caso, que tengan una responsabilidad, un castigo. Ahora, si se avanza en eso, a mí me parece también que debiera ser, digamos, que es muy interesante, si se avanza en eso, va a generar lo que ya se ha generado en algunos países y algunas federaciones que tienen el dinero suficiente como para poder hacerlo, porque aquí también una de las variables fundamentales es la plata, económico, tanto para doparse como para engañar al doping o para lo que sea. Si pasa a haber castigo para los cuerpos técnicos y para las federaciones, por decir algo, incluso para los clubes, los que primero debieran tener un control antes de llegar al problema como el que está viviendo Yarri son las propias federaciones y los propios cuerpos técnicos. O sea, yo soy el primero que te va a medir a ti como deportista para ver que no estás haciendo una tontera. Indudablemente. Porque si no me va a repercutir a mí. Y lo que dice el doctor Bernardo Chernilo, coincido 100% con él. La educación, la formación, el explicar, el enseñar, el estar día a día, porque a ver, la tentación es muy grande, pero es la peor trampa que puede haber. Cada persona que se dopa, o sea, yo no me voy a tirar en contra, pero es la peor trampa que se puede hacer en el deporte es el doping. Sí, sobre todo porque, te insisto, entra la variable económica. O sea, tiene muchas más posibilidades de acercarse a eso y por lo tanto de sacarle rédito a la trampa que es el doping los países y las federaciones que tienen más plata. Indudablemente. O los clubes que tienen más plata. Ahora, para terminar con Nicolás Yarri, ojalá que pueda demostrar que fue una contaminación cruzada, que hubo un problema en el laboratorio, que efectivamente estas dos sustancias que no tienen nada que ver con vitaminas, porque estas dos sustancias que aparecieron no son vitaminas. Eso es importante dejar claro eso, Felipe, que las dos sustancias que aparecieron son sustancias que están consideradas como doping real. O sea, no es por eso, y lo hablábamos con el doctor, a mí me cuesta mucho pensar que hoy, que la línea de producción 2019, 2020, en la línea de producción se vayan mezclando cosas que tienen que ver solo con vitaminas, con cosas que tienen que ver con otros componentes, y que el funcionario 234 se le olvidó limpiarla. Claro. No suena demasiado coherente con los tiempos que corren, ¿no? Podemos entrar allá incluso a las teorías de la conspiración, que haya alguien querido hacer daño. Pero eso ya es distinto, o sea, en el fondo... Claro, eso ya es intervención. Pero también hablaría de que puedes hacer una intervención así. Es difícil, hay sistemas y cánones de seguridad que muy difícilmente se rompen. Entonces, bueno, ojalá haya algo de esto para que el castigo no sea tan duro para Nicolás Yarri, claro, porque castigo, tal cual insisto, va a haber de todas maneras. 4 años es prácticamente perder la carrera deportiva. Ahora, por las cantidades que aparecen, me parece que el castigo no es para 4 años. Yo creo que, claro, efectivamente, ojalá demuestre que fue absolutamente no intencional y sean 5 meses, pero yo creo que tampoco los 4 años me parecen un castigo que es para otro tipo de doping, para otro tipo de sustancias, para otro tipo de porcentaje de muestra en la sangre. La buena noticia es que hay un precedente, un caso de un tenista, sí, claro, justamente brasileño, que usaba vitaminas del mismo laboratorio donde se habría producido este problema de Yarri, que presentó pruebas de esta contaminación y significó que le rebajaron el castigo. Bellucci, 5 meses tuvo. Claro, ese es el mínimo.
El mínimo. Concordamos en eso. Si logra demostrar Yarri, ojalá que lo consiga, obviamente, porque no le deseamos mal, ni mucho menos, pero si logra demostrarlo Yarri, el mínimo del castigo son 5 meses, no es que no vaya a tener castigo. Ojo con eso. 12 de la tarde, 58 minutos. Segunda pausa y ya volvemos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.